Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que no estás viviendo, solo estás existiendo. Te levantas, trabajas, comes, duermes y repites. Y sin saber cómo, los días se convierten en semanas, las semanas en años y la vida en una rutina disfrazada de seguridad. Pero un día, si tienes suerte, algo ocurre. Un golpe, un encuentro, una mirada o una pérdida. Algo que sacude todos tus cimientos y te obliga a preguntarte, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Este cuento no es solo una historia, es un espejo. Un viaje por las sombras y las luces del alma humana. Por ese abismo que todos tocamos alguna vez antes de aprender a vivir de verdad. Prepárate para escuchar algo que quizás te incomode, pero que, si lo dejas entrar, puede cambiarte. Porque a veces, las historias más simples son las que te enseñan lo esencial. Dicen que hay dos formas de morir. Una, cuando el corazón deja de latir. Y otra, más silenciosa, cuando se apaga la ilusión. Durante años, Daniel había confundido ambas. Su vida era un conjunto de horarios, tareas y pantallas. Tenía lo que se suponía que debía hacerle feliz. Un trabajo estable, un piso ordenado, un coche gris y una cuenta bancaria que nunca bajaba del límite de seguridad. Pero en algún punto del camino, se había olvidado de sentir. Cada día era el mismo día, hasta que una mañana cualquiera, el destino decidió que ya era hora de que despertara. Aquella mañana de noviembre, el frío era seco y cortante. Daniel esperaba el metro con la bufanda cubriéndole medio rostro, revisando los correos del trabajo desde el móvil. De repente, una mujer de unos 40 años se adelantó hasta el borde del andén. No gritó, no vaciló, solo dio un paso. El golpe metálico del tren frenando fue tan brutal como el silencio que le siguió. La multitud retrocedió gritando, pero Daniel no se movió. Durante una fracción de segundo, juraría que sus ojos se cruzaron antes de que ella saltara. Y en esa mirada fugaz, había una calma que le heló el alma. Aquella noche no durmió. La escena se repetía una y otra vez, y cada vez sentía algo distinto. Miedo, tristeza y una pregunta que no se iba. ¿Por qué lo hizo? 3 días después, al llegar a casa, encontró una carta tirado frente a la puerta de su casa. Parecía vieja, como si hubiera pasado de mano en mano. Dentro solo había una frase escrita con tinta azul. Si has visto caer a alguien, quizá aún estés a tiempo de levantarte tú. Debajo, una dirección. Calle del Silencio, número 9. Daniel la miró una y otra vez. No sabía por qué, pero esa frase le encendió algo dentro. Y sin pensarlo demasiado, quizá por primera vez en su vida decidió ir. Daniel dobló la hoja con cuidado, como si fuera algo frágil, un secreto que podía romperse con solo mirarlo demasiado. Durante unos segundos se quedó quieto, con la nota en la mano y el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. A su alrededor, el edificio permanecía en silencio, como si todo el mundo estuviera suspendido en ese instante. No sabía quién había dejado aquel mensaje, ni por qué se lo había encontrado él. Pero la frase resonaba en su cabeza una y otra vez, con la persistencia de un eco. Si has visto caer a alguien, quizá aún estés a tiempo de levantarte tú. Entró en casa. Dejó la nota sobre la mesa. Junto al correo acumulado facturas, publicidad, sobres que nunca abría y se quedó mirando la dirección. Calle del Silencio, número 9. No le sonaba. Ni siquiera recordaba haber pasado por una calle con ese nombre. Durante toda la noche pensó en ella. Intentó buscarla en el mapa del móvil, pero no aparecía. Ni rastro. Solo calles cercanas con nombres conocidos. Por un momento creyó que era una broma, una especie de trampa para incautos sentimentales. Pero entonces recordó los ojos de aquella mujer en el andén, la calma antes del salto, esa expresión que no era de miedo ni de resignación, sino de alguien que ya lo había entendido todo. Y pensó, ¿y si esto tiene algo que ver con ella? Durmió mal. Soñó con trenes que nunca llegaban, con pasillos interminables, con su propio reflejo en las ventanas del metro. Y cuando amaneció, antes incluso de que sonara la alarma, ya sabía lo que iba a hacer. Esa tarde, al salir del trabajo, Daniel no cogió el metro.
Decidió caminar. Era invierno, y el aire olía a humo y pan caliente. Caminó sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos y la nota en el abrigo. No tenía dirección exacta, solo la intuición de que debía seguir caminando. Pasó por calles que no recordaba haber visto nunca, aunque siempre habían estado ahí. Calles antiguas, de fachadas desconchadas, donde los bares aún servían vino en vaso corto y las persianas estaban pintadas con grafitis que hablaban de otra época. Era como si el mundo se hubiera desplazado ligeramente y él caminara por una versión distinta de su ciudad. De repente, en una esquina sin nombre, vio un cartel oxidado. Apenas se leía, pero ahí estaba. Calle del Silencio. Daniel se detuvo. Sintió como el corazón se le aceleraba, no por miedo, sino por esa extraña mezcla de vértigo y destino que aparece justo antes de hacer algo irreversible. La calle era estrecha, empedrada, y parecía no tener final. Las ventanas estaban cerradas, las farolas eran antiguas, y el aire tenía una quietud que casi dolía. Al fondo, el número 9. Una puerta de madera, vieja pero firme, con el pomo desgastado. No había timbre, ni cartel, ni buzón. Solo una rendija por donde salía un leve hilo de luz. Y en la pared, alguien había escrito con tiza blanca una frase apenas visible. Entras solo si estás dispuesto a escuchar el ruido que hace tu propio silencio. Daniel se quedó inmóvil. Sintió el impulso de darse la vuelta, de regresar a su rutina conocida, a su seguridad de siempre. Pero algo dentro de él, una voz que llevaba años dormida, le empujó hacia adelante. Acarició el pomo con los dedos. Estaba tibio. Empujó la puerta lentamente, y el sonido de las bisagras resonó como un suspiro en el aire. Y en ese momento, sin saberlo, Daniel cruzó el umbral que separa la vida que tenemos de la vida que realmente nos pertenece. La puerta se cerró tras él con un sonido grave, casi respetuoso, como si la casa le hubiese reconocido. Durante unos segundos Daniel se quedó quieto, esperando que alguien apareciera, que una voz le dijera algo, pero solo escuchó su respiración. El aire dentro era distinto, más denso, más cálido. Olía a madera vieja, a papel, a algo remoto. La luz que entraba por las rendijas era dorada, como si el sol de fuera obedeciera a otras leyes. No había ruido, solo el leve crujir del suelo bajo sus pasos, y a lo lejos, un tic-tac, un reloj, aunque no se veía en ninguna parte. El salón era amplio pero sencillo. Las paredes, cubiertas de fotografías en blanco y negro, rostros de desconocidos que parecían observarle en silencio. En el centro, una mesa redonda de madera. Encima, un cuaderno abierto y una pluma estilográfica. Nada más. Daniel se acercó despacio. El papel estaba en blanco, pero había una nota escrita a mano, con la misma tinta azul que en la carta que había encontrado. Aquí escribes lo que no te atreves a decir en voz alta. Sintió un escalofrío. ¿Quién había escrito eso? ¿Y cómo sabían lo que él sentía? Miró a su alrededor. No había nadie. Solo el sonido lejano del reloj y una sensación extraña, como si la casa respirara con él. Se sentó, tomó la pluma. La tinta corría con facilidad, como si esperara desde hacía tiempo. Durante un rato no escribió nada. Solo miraba el papel, indeciso, buscando por dónde empezar. Y entonces, sin pensarlo, las palabras salieron solas. Estoy cansado. No sé en qué momento mi vida se volvió algo que simplemente hago. Me siento vivo solo cuando imagino no estarlo. No entiendo por qué me duele tanto todo si no me falta nada. Cada frase que escribía pesaba menos que la anterior. Era como si el papel absorbiera algo más que tinta. De repente, un ruido. Un golpe suave, como de una puerta cerrándose en otra habitación. Daniel se giró, pero no vio a nadie. Solo una sombra que cruzó el pasillo y desapareció. «Hola», dijo, con la voz temblorosa. Silencio. Ni siquiera el reloj sonaba ya. Se levantó, avanzando despacio hacia el pasillo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros pequeños, todos con una misma imagen. Una puerta entreabierta y una luz al otro lado. Pasó los dedos por uno de ellos. Frío, demasiado frío. Al final del pasillo otra estancia.
Un escritorio cubierto de hojas y sobre ellas distintas caligrafías, distintas letras, mensajes breves, escritos por personas diferentes. No me reconozco. He perdido el rumbo. No recuerdo cuándo fue la última vez que sonreí sin fingir. No me atrevo a decirlo, pero no quiero seguir así. Daniel sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente humano en aquellas frases. No eran notas tristes, eran confesiones. Era como si aquella casa guardara los fragmentos de gente que había pasado por lo mismo que él, todos buscando una salida que no sabían poner en palabras. Volvió al salón. La luz había cambiado, más tenue, casi ámbar. En la mesa, el cuaderno seguía abierto, pero ahora había otra línea escrita que él no había puesto. Una frase nueva, en la misma caligrafía de antes. Vuelve mañana. Daniel parpadeó. Miró la pluma, el papel, la habitación. Todo estaba igual, pero no. Sintió que la casa lo estaba observando. No con ojos, sino con presencia. Guardó la carta en el bolsillo. Respiró hondo y se dirigió a la puerta. Antes de salir echó un último vistazo atrás. La mesa, el cuaderno, la luz dorada, las sombras. Nada se movía. Y sin embargo, todo parecía vivo. Al cerrar la puerta oyó de nuevo el tic-tac del reloj. Esta vez más claro, más rítmico, como si el tiempo hubiera vuelto a ponerse en marcha. Pero solo para él. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa, Daniel no encendió el móvil. No pensó en el trabajo. No subió el volumen de la música. Solo caminó. Y por primera vez en mucho tiempo, escuchó algo que no sabía que existía. El sonido de su propio silencio. Daniel no durmió aquella noche. No por miedo, sino por una inquietud nueva. Una sensación de estar al borde de algo que no sabía nombrar. El silencio de su piso, antes tan familiar, ahora le resultaba insoportable. Cada ruido, el goteo del grifo, el zumbido del frigorífico, su propia respiración le recordaba que el mundo seguía girando, pero él ya no pertenecía del todo a él. Al día siguiente fue al trabajo como siempre. Nadie notó nada. Su jefe le pidió un informe. Su compañero le habló del partido del domingo. Y él respondió con la misma voz de siempre. Pero por dentro, todo sonaba hueco. Cada palabra, cada gesto, le parecía una representación mal ensayada. Y entonces supo que volvería a la casa. Esa tarde, el cielo estaba cubierto y el aire olía a lluvia. Daniel caminó sin prisa, pero con una determinación que nunca antes había sentido. Cuando llegó a la calle del silencio, el cartel de tiza que había leído la vez anterior, entra solo si estás dispuesto a escuchar el ruido que hace tu propio silencio, ya no estaba. La puerta estaba entreabierta. Entró sin llamar. Dentro, todo estaba igual, o casi. La luz era más cálida, como si la casa lo esperara. El cuaderno seguía en la mesa, pero junto a él había 2 tazas humeantes de té y una mujer. Tendría unos 60 años, cabello gris recogido en un moño, ojos serenos, piel surcada por arrugas que hablaban más de vida que de edad. Le observó con una calma que desarmaba. «Sabía que volverías», dijo ella, sin apartar la vista del cuaderno. Daniel se quedó inmóvil, sorprendido. «¿Quién es usted?», preguntó. Alguien que también llegó aquí sin saber por qué, respondió con una sonrisa leve. «Puedes llamarme Clara». «¿Y tú eres Daniel?». Él asintió, aunque no recordaba haberle dicho su nombre. «¿Qué es este sitio?», preguntó mirando alrededor. «¿Una especie de terapia?». «No», Clara negó suavemente con la cabeza. «Aquí nadie te cura. Aquí te escuchas. Y cuando te escuchas de verdad, a veces ya no necesitas que nadie más te arregle». Daniel miró el cuaderno. «Ayer, alguien escribió «Vuelve mañana». ¿Fue usted?». «No», respondió ella, con serenidad. «Aquí las palabras aparecen cuando las necesitas, no cuando las buscas. Cada uno encuentra su propio mensaje. La casa solo devuelve lo que llevas dentro». Aquella frase le estremeció. «¿Quién es usted?», preguntó. Clara le ofreció una de las tazas. «Bebe». El té olía a menta y a tiempo.
¿Por qué yo?, preguntó Daniel. Porque has visto caer a alguien, dijo ella con naturalidad, y eso te ha hecho mirar hacia abajo. No todos se atreven a hacerlo. La mayoría sigue corriendo sin mirar atrás. Tú, en cambio, te detuviste. Y cuando uno se detiene, empieza el camino. Daniel la observó en silencio. Había algo en ella que le recordaba a la mujer del metro, aunque no se parecían físicamente. Tal vez era esa misma calma, esa paz que parecía venir de otro lugar. Clara se levantó y se acercó a una estantería repleta de cuadernos idénticos al que él había usado. Sacó uno y lo colocó frente a él. En el lomo, con letras doradas, se leía: «Lo que callas te gobierna». Todos los que vienen aquí dejan un pedazo de sí mismos, dijo. Sus palabras se quedan, pero ellos se van un poco más ligeros. Lo que escribes aquí no desaparece, se transforma. Daniel acarició la tapa del cuaderno. Era cálida, casi viva. ¿Y usted?, preguntó. ¿Por qué sigue aquí? Clara sonrió con melancolía. Porque aún hay quien necesita encontrar la puerta. Cuando ya nadie la necesite, la casa me dejará ir. Las siguientes semanas Daniel volvió casi cada día. A veces no hablaban, solo escribían. Él en su cuaderno, ella en el suyo. El silencio compartido era más elocuente que cualquier conversación. Con el tiempo, otros empezaron a aparecer. Una mujer joven con ojeras que no dejaba de temblar. Un hombre con traje que lloraba sin sonido. Una chica que escribía canciones sin letra. Nadie preguntaba nada. Cada uno llegaba, se sentaba, escribía y se iba. La casa los acogía a todos. Y Daniel empezó a notar algo que llevaba años sin sentir: empatía. El peso de los demás le dolía, pero no le aplastaba. Le recordaba que aún estaba vivo. Una tarde, Clara le habló de algo que cambiaría su forma de entenderlo todo. ¿Sabes qué significa vivir de verdad, Daniel?, le preguntó, mientras ambos miraban cómo el sol se filtraba entre las cortinas. Él negó con la cabeza. Vivir de verdad no es tener una vida perfecta, dijo ella. Es poder mirarte sin miedo, cuando dejas de huir de ti mismo, cuando puedes sentarte a solas y no sentirte un desconocido. Entonces empiezas a vivir. La mayoría sobrevive entre ruidos para no escucharse. Tú estás aprendiendo a escuchar. Daniel guardó esas palabras en silencio, sabiendo que eran un punto de no retorno. Esa noche, al volver a casa, abrió su propio cuaderno por primera vez fuera de la casa del silencio. Escribió algo sencillo pero honesto. Hoy no he hecho nada importante, pero he sentido que respiraba. Y por primera vez, sintió orgullo de una frase tan pequeña. Los días empezaron a pasar de otra manera. No porque fueran distintos, sino porque Daniel los miraba distinto. El mismo café de las mañanas le sabía más fuerte, más real. El mismo trayecto en metro, antes lleno de rostros anónimos, ahora le parecía una sinfonía de vidas cruzándose. Y la ciudad, esa jungla de ruido y prisa, ya no le resultaba hostil, sino viva. Ya no necesitaba la casa cada día. Iba cuando algo dentro se agitaba, o cuando el silencio de su piso volvía a pesarle. Pero la verdad es que cada vez la necesitaba menos, porque empezaba a escuchar esa misma voz dentro de sí. Un martes cualquiera, mientras caminaba hacia el trabajo, se detuvo en mitad de un paso de peatones. El semáforo parpadeaba, la gente corría, los coches pitaban, pero él se quedó quieto, mirando cómo una niña pequeña se reía a carcajadas porque su globo rojo se había escapado y subía al cielo. Esa risa tan libre le atravesó como una flecha. Se dio cuenta de que hacía años que no reía así, y sonrió. No fue una sonrisa cortés, ni forzada. Fue una de esas que salen sin pedir permiso. El semáforo cambió y siguió andando, pero dentro de él algo se había encendido. Durante las semanas siguientes, Daniel empezó a hacer cosas que antes consideraba inútiles. A veces se bajaba del metro una parada antes solo para caminar, o se sentaba en un banco a ver pasar a la gente sin mirar el reloj. Un día compró flores sin saber para quién. Otro cocinó su plato favorito solo para disfrutar el olor. Eran gestos pequeños, casi insignificantes, pero cada uno de ellos le recordaba que seguía aquí. Empezó también a hablar con la gente, no de trabajo, ni de fútbol, ni del tiempo. Hablaba de la vida, del miedo,
de los sueños que uno entierra sin querer. Al principio los demás lo miraban raro, pero luego algo pasaba. La gente se abría, y Daniel entendió que todos, absolutamente todos, estaban un poco rotos y un poco dormidos. Como él. Un sábado por la mañana llamó a su madre. Llevaba semanas sin hacerlo, pero esta vez no fue por compromiso. «Hola, mamá. Solo quería saber cómo estás», dijo. Ella guardó silencio unos segundos, sorprendida. Luego le respondió con una ternura que le humedeció los ojos. «Estoy mejor ahora que te oigo, hijo». Después de colgar, Daniel se quedó mirando el teléfono, sonriendo. Sintió un calor tranquilo en el pecho. Ese tipo de calor que no viene del cuerpo, sino del alma, cuando por fin se reconcilia con algo que había olvidado. Días después, al salir del trabajo, Daniel pasó por un parque cercano. El sol se ponía lento, bañando de naranja los árboles desnudos. Se sentó en un banco, respiró y se dio cuenta de algo. No estaba pensando en nada, y sin embargo, lo sentía todo. A su alrededor la vida seguía. Una pareja discutía bajito. Un niño perseguía una pelota, una mujer mayor daba de comer a las palomas, y él, sentado en silencio, entendió que no hacía falta que nada extraordinario pasara para sentirse vivo. La vida, al fin y al cabo, ya era el milagro. Esa noche volvió a la casa del silencio, pero la encontró distinta. La puerta estaba cerrada. Ni luz, ni rastro de Clara. Golpeó suavemente, esperó. Nada. En el suelo, una hoja doblada en 4. La misma tinta azul. La misma letra. Cuando ya sabes escuchar, no necesitas volver. Daniel se quedó quieto. No sintió tristeza. Solo una certeza serena. La casa le había devuelto a sí mismo y ya no necesitaba más respuestas. Caminó hasta el final de la calle, sin mirar atrás. La ciudad dormía, pero él se sentía despierto como nunca. La luna iluminaba los adoquines y el aire olía a madera y a recuerdo. Metió las manos en los bolsillos y sintió el papel arrugado de la primera nota, aquella que había encontrado días atrás. La desplegó, la miró y sonrió. Si has visto caer a alguien, quizá aún estés a tiempo de levantarte tú. Esta vez entendió que la nota no hablaba de la mujer del metro, hablaba de él. Al día siguiente Daniel se levantó temprano. No por obligación, sino por ganas. Abrió las ventanas, dejó entrar la luz y preparó café mientras sonaba una vieja canción que había olvidado que le gustaba. Y mientras el aroma se mezclaba con la música, pensó que la vida a veces no necesita ser entendida, solo vivida. Habían pasado varios meses desde la última vez que Daniel vio la casa. La vida seguía su curso, pero ya no lo arrastraba. Él caminaba dentro de ella despierto. Su mirada era distinta. No era la de quien lo sabe todo, sino la de quien por fin ha aprendido a mirar. Un domingo por la mañana, mientras paseaba por el parque donde solía sentarse, vio algo que le detuvo. En uno de los bancos, una chica joven lloraba en silencio. No tenía nada especial, ni su ropa, ni su gesto. Pero había en su manera de encogerse sobre sí misma una tristeza que Daniel reconoció demasiado bien. La misma que él había sentido aquel día en el metro. Durante unos segundos, dudó. No quería molestar. No quería parecer entrometido. Pero luego recordó la carta, la frase que lo había cambiado todo. Si has visto caer a alguien, quizá aún estés a tiempo de levantarte tú. Y entonces lo entendió. Se acercó despacio, sin decir nada. Se sentó a su lado. La chica se enjugó las lágrimas, incómoda, sin mirarle. Daniel no habló. Simplemente sacó de su bolsillo una hoja doblada, vieja, con pliegues gastados por los dedos. La colocó entre ellos, sobre el banco. «Toma», dijo con voz tranquila. «Creo que es tuya». La chica lo miró, confusa. Abrió la hoja. Leyó. «Si has visto caer a alguien, quizá aún estés a tiempo de levantarte tú». Alzó los ojos hacia Daniel, como si buscara una explicación. Él sonrió con ternura. «No te preocupes por entenderlo», le dijo. «Solo guárdala. Ya sabrás cuándo volver». Y se levantó, sin esperar respuesta. Siguió caminando mientras el viento jugaba con las hojas del parque. A sus espaldas, la chica seguía con la nota en las manos, mirándola como quien sostiene una llave sin saber aún qué puerta abrirá. Esa tarde, Daniel regresó a su piso.
El sol se filtraba por la ventana, tiñendo de dorado el polvo suspendido en el aire. Sobre la mesa, el cuaderno que solía llevar a la casa del silencio le esperaba, abierto por la última página. Cogió el bolígrafo. Escribió despacio, con una calma que parecía de otra época. Vivir de verdad no es tener todo bajo control, sino aprender a respirar, incluso cuando no entiendes nada. No es huir del dolor, sino no olvidar que sigue habiendo luz. Vivir de verdad es mirar hacia adentro sin miedo y luego mirar hacia afuera con amor. Cerró el cuaderno y lo dejó junto a la ventana. La luz del atardecer cayó justo sobre la tapa, iluminando las letras doradas. Lo que callas te gobierna. Por primera vez en años, Daniel no sintió vacío, sintió plenitud. Esa noche soñó con Clara. La vio en la casa, sentada frente a la mesa sonriendo. Delante de ella había una nueva nota escrita con tinta azul. Ya nadie necesita encontrar la puerta. Has aprendido a abrir ventanas. Al despertar, Daniel supo que aquel era el final. No porque la historia terminara, sino porque la vida, por fin, había empezado. A veces creemos que vivir consiste en avanzar sin detenernos, en llenar los días de ruido y promesas. Pero la verdad es más sencilla y más valiente. Vivir de verdad es atreverse a escuchar el silencio y seguir adelante sin miedo a sentir.